Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con Dos Bates Quebrados y el resumen diario donde el béisbol se vive con emoción, análisis y sazón. Este sábado dejó grandes sorpresas en el béisbol de las grandes ligas. Comenzamos. El encuentro entre los Bravos de Atlanta y Rojos de Cincinnati se suspendió en el cierre del primer inning debido al mal clima. Se jugará hoy. Tampa Bay Rays devolvió el favor a los Dodgers de Los Ángeles al derrotarlos por blanqueada 4-0, con Yandy Díaz como protagonista, quien despachó par de jonrones e impulsó 3 de las 4 carreras, con que su equipo se llevó la victoria. Los Orioles de Baltimore llegaron perdiendo 3-0 a la alta de la octava entrada y emboscaron a los Cachorros de Chicago al fabricar 4 carreras con las que voltearon el marcador y a la postre se llevaron la victoria. Gunnar Henderson disparó vuelas cerca de 3 carreras para poner el marcador 4-3. Duro golpe para los oceanos en su lucha por el primer lugar del centro de la Nacional que mantienen con los Cerveceros de Milwaukee. Azulejos de Toronto ganaron a los Reales de Kansas City 4-2 para mantenerse firmes en el primer lugar del este de la Liga Americana. El veterano Max Scherzer lanzó 6 entradas de 1 carrera y 5 ponches para acreditarse el triunfo. Por Kansas City, los venezolanos Michael García de 4-0 y Salvador Pérez de 4-2 con el jonrón 20 de la campaña, con anotada e impulsada. Por los Azulejos, Ali Sánchez de Carora, Venezuela, bateó de 2-1. En una serie de equipos que no cuentan para nada, los Colorado Rockies volvieron a vencer a los Piratas de Pittsburgh, esta vez con un marcador más decente de 8-5. Por Colorado, los venezolanos Ezequiel Tovar de 4-1 con 2 anotadas, Tairo Estrada de 4-1 pisó la goma una vez y Orlando Arcia de 4-1, 2 impulsadas y anotada. Además, sonó su tercer jonrón de la temporada. Tarik Skubal lanzó 7 innings de 3 carreras con 10 ponches y los Tigres de Detroit derrotaron a los Phillies de Filadelfia y su estelar Zach Wheeler en duelo de picheo. Los Tigers consiguieron el triunfo de 7-5. El venezolano Gleyber Torres batió 2 hits en 5 turnos con anotada e impulsada, gracias al jonrón 13 de la campaña. Cerveceros de Milwaukee dio segunda paliza consecutiva a los Nacionales de Washington, derrotándolos esta vez 8-2. El venezolano William Contreras falló en 4 turnos y produjo una carrera. Medias Rojas de Boston volvieron a dar cuenta de los Astros de Houston, esta vez 7-3. Y ahora son escoltas de los Azulejos de Toronto a 4 juegos de diferencia. Los venezolanos que participaron en este encuentro, José Altuve de 5-1, Carlos Narváez de 3-0 y Abraham Toro de 4-1, 2 impulsadas y anotada. Los Mets de Nueva York no tuvieron compasión de los Gigantes de San Francisco y le dieron una paliza de 12-6. Pete Alonso despachó jonrón de 3 carreras, el 250 en las grandes ligas, para poner adelante a su equipo 3-0 en el primer inning. Los venezolanos Luis Matos de 1-0, Francisco Álvarez de 4-1 y llegó a la goma una vez. Con la derrota de Filadelfia, los Mets vuelven a la cima. Los Rangers de Texas derrotaron a los Marineros de Seattle 6-4 en 11 entradas para descontar un juego en su lucha por acercarse a los Astros de Houston. Eugenio Suárez no tuvo acierto en 5 visitas al home plate. Eduard Bazardo trabajó un inning en blanco con ponche y boleto. Guardianes de Cleveland se impusieron a los Mellizos de Minnesota con el aporte de José Ramírez, quien despachó jonrón de 2 carreras para guiar la victoria de su equipo. Luego de un resultado de fútbol americano en la jornada anterior, los Miami Marlins se impusieron por blanqueada de 2-0 a los Yankees de Nueva York, regresándolos a una amarga realidad en la cual los resultados positivos son escasos. Los Yankees ahora son terceros en el este de la Liga Americana, ya que los Medias Rojas de Boston aprovechan las derrotas consecutivas de los Mulos de Manhattan para treparse hasta el segundo puesto. D-backs de Arizona aplicaron la fórmula de los Atléticos y a punta de jonrones se llevaron la victoria de Sacramento con marcador de 7-2. En duelo de picheo o falta de bateo,
Los Medias Blancas de Chicago derrotaron 1-0 a los Angelinos de Los Ángeles, lo que significa otra zancadilla en las aspiraciones de los Angels por treparse a un puesto de comodín. Lenín Sosa bateó de 4-1. Cardenales de San Luis se impusieron 8-5 a los Padres de San Diego, gracias a la contribución del venezolano Pedro Pajés, que se voló la cerca con 2 a bordo para impulsar 3 carreras, lo que empataría el juego a 4 carreras en el cuarto inning. Wilson Contreras se fue de 4-1 con impulsada y anotada. Por su parte, Luis Arraez de los Padres de San Diego bateó de 4-2 con anotada y ya está en 299 de averaje. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos mañana con más acción, más swing y más pasión por este deporte que nos une.